RCR, la red que comunica y une al Perú. Susan Rueda, que es fiscal provincial de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Violencia contra las Mujeres integradas del Grupo Familiar en la región Cajamarca. Doctora Rueda, muchas gracias por este contacto con RCR. Buenas tardes. Buenas tardes, un favor, lo escucho bien bajito, hace un rato lo escuché bastante alto. Bien, vamos a... Ahora lo escucho muy bajo, no sé si puede elevar su... Vamos a tratar de mejorar nuestra comunicación para tener un contacto adecuado. ¿Ahora mejoró la comunicación, doctora? Sí, ahora le escucho mejor. Ya. Bien, doctora, gracias por este contacto con RCR. Vamos a tratar un tema porque la violencia contra las mujeres es una de las más severas manifestaciones contra los derechos humanos, ¿no? Por ello es importante redoblar los esfuerzos para combatirla. Sin embargo, doctor, hay un índice lamentable que viene creciendo, este tipo de flagelo social en Cajamarca. ¿Nos puede detallar, por favor? Claro. El día, como señalaba, hoy día estuvimos en una campaña de emprendimiento juvenil aquí en Cajamarca para apoyar a los jóvenes con este emprendimiento productivo y que es tan importante también para hacer que los jóvenes estén dedicados a temas productivos, valga la redundancia, y estén alejados de lo que son las infracciones y los delitos, y también tan importante poder empoderar el bolsillo de nuestras jóvenes, sobre todo mujeres, para evitar la dependencia económica y prevenir la violencia. Y justo señalaba que el día de hoy en la Fiscalía Corporativa Especializada de Violencia contra la Mujer e integrantes del Grupo Familiar, al día de hoy han ingresado 1.752 denuncias por violencia física, psicológica y contra la libertad sexual. ¿Y eso está en aumento comparado con meses atrás, doctora? Claro, el año pasado, del 1 de marzo al 31 de diciembre del 2021, se culminó con 1.570 denuncias. Desde el 1 de enero del 2022 a la fecha 15 de julio estamos con 1.752. Eso quiere decir que existe una proyección para terminar el año quizás con los 2.000 o más de los 2.000 casos de denuncias de violencia. Claro, es un promedio, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, doctora, que lamentablemente también hay, se puede decir, cifras ocultas porque no hay denuncias, muchas mujeres maltratadas o no se animan a hacer este tipo de denuncias por temor, desconocimiento. Claro, siempre va a haber una cifra negra, pero creo que esta vez esa brecha se está acortando gracias al trabajo institucional de diferentes instituciones, mesas de trabajo, gobierno regional, instancias provinciales, distritales, difundiendo el tema de la violencia, de la prevención, de una manera preventiva, llegando a zonas rurales. Cajamarca mayormente son zonas rurales, ¿no? Usted está acá en la ciudad y a 10, 15 minutos ya estamos hablando de un caserío, de una zona rural, y es ahí donde se está tratando de llegar con el Ministerio Público, con diferentes instancias, para trabajar con las organizaciones comunales, vecinales, para difundir este tema de la violencia y las hojas de ruta para que puedan efectuar sus denuncias. Como usted bien señala, muchas veces existen zonas alejadas a donde no hay una comisaría cercana, menos un poder judicial o ministerio público. ¿Quiénes son las personas más allegadas a estos caseríos, estas zonas rurales? Pues sus organizaciones vecinales, llámense rondas campesinas o rondas urbanas. Entonces, justamente se va hasta yendo a los lugares a capacitarlos para ver cuál es la hoja de ruta que tienen que continuar si toman conocimiento de una denuncia y cómo derivarlas a través de las autoridades, sea la policía, la fiscalía o el Poder Judicial. Sí, es muy importante eso, doctora, este tipo de capacitaciones, porque en este tipo de violencias no solamente las víctimas directas son las que pueden denunciar, sino de repente un familiar, un vecino que sea testigo y sepa de este tipo de actos, ¿no? Claro, es muy importante que la población sepa que no solamente puede denunciar la persona afectada, también puede denunciar un familiar cercano, una vecina. Incluso con la ley 3364 se habilita a que los menores de edad
también pueden interponer su denuncia directamente, sin necesidad de estar acompañados por algún padre o responsable. Y el efectivo policial o el fiscal a donde interponga la denuncia está en la obligación de asentar la denuncia de este menor de edad. Ahora, ¿cuáles son los casos más recurrentes, doctora, en Cajamarca? Bueno, del 100% de casos, podríamos decir que un 30% son delitos contra la libertad sexual y un 70% de agresiones físicas y psicológicas. Y de ese 70%, sin temor a equivocarme, podría decir que un 45% es violencia psicológica. Violencia El psicológica. caso más recurrente de denuncias que se interponen es de violencia psicológica. Y la violencia psicológica, como lo decía en una entrevista en la mañana en este evento de emprendimiento juvenil, ya no solo una violencia psicológica en la cual el agresor ofende con palabras humillantes, con palabras ofensivas a la víctima, sino también estas ofensas se están dando a través de las redes sociales, a través de los mensajes de WhatsApp, a través de las páginas de Facebook, se crean Facebook falsos, y comienzan a denigrar a la víctima públicamente. Entonces, esta violencia psicológica pasó del entorno de decirlo cara a cara y pasó a las redes sociales a través de diferentes mecanismos. Y eso es lo que estamos incluso investigando mucho en este tema y teniendo que visualizar mensajes de los teléfonos celulares, vía WhatsApp o también de redes sociales como Facebook. Entonces, la tecnología, si bien es cierto, nos ha servido mucho en esta pandemia, sin embargo, también ha sido mal utilizada por agresores para afectar la dignidad de una persona, en su mayoría mujeres, ¿no? Ahora, hay un tema muy importante que usted ya lo ha mencionado, doctora, es que las propias mujeres ya traten de evitar esa dependencia económica, ¿no? Porque muchas veces se dan casos de violencia en los hogares, con ya hijos, que las mujeres, pues, lamentablemente por esta dependencia económica no hacen la denuncia o también no se separan de sus parejas, muchas veces maltratadas psicológica y físicamente. Sí, es lamentable. Acá tenemos muchas denuncias y a veces tenemos que archivarlas porque si la pareja ese esposo está conviviendo con el agresor, muchas veces denuncian en el momento y luego ya no quieren pasar evaluación psicológica, ya no quieren venir a declarar, ya no quieren colaborar con nosotros. Entonces, para nosotros nos es muy difícil poder llevar a juicio un caso en el cual no tenemos esta prueba científica como es la evaluación psicológica para poder sustentar nuestra teoría del caso. Y la verdad que sí. Y ahí también juega un rol muy importante la falta de psicólogos, de médicos legistas en medicina legal, porque si quizás la evaluación fuera inmediata, como es un reconocimiento médico legal, tendríamos la evaluación psicológica inmediata y ya no daríamos tiempo a que la víctima pueda retractarse o que simplemente ya no quiera venir a la fiscalía a declarar o pasar la evaluación. Esa es la falencia que se tiene a nivel nacional, la falta de profesionales en medicina legal para poder agilizar este tipo de procesos, sobre todo en las diligencias en Cámara GESE. Eso es importante. Las víctimas de violación sexual tienen que esperar 3, 4, 5 meses para que se les señale una audiencia, una entrevista en Cámara GESE. De aquí a 4 o 5 meses que me denuncies una violación, esa criatura, ese niño, niña, adolescente va a recordar lo mismo que ocurre en ese momento. Muchas veces no son denuncias de flagrancia del momento, sino usted sabe que este tipo de delitos son clandestinos, entonces muchas veces se denuncia cuando ha ocurrido con mucha anterioridad. Entonces, la valentía que tuvo ese niño, niña, adolescente de denunciar este acto de agresión sexual para que luego se vea entrampado por una entrevista que le va a demorar para que nos programen 3, 4, 5 meses y para poder tener la evidencia y ver qué tanto va a salir la afectación psicológica en este tema, realmente la tenemos complicada. Y eso es un pedido que se ha hecho a nivel nacional respecto a las faltas de cámaras GESE. Nosotros, por ejemplo, si el día de hoy yo pido una entrevista para Cámara GESE al Poder Judicial, me la deben estar señalando para diciembre, noviembre o diciembre, sin ir más allá. Entonces,
esa problemática también no ayuda a que nosotros podamos actuar de manera inmediata en estos casos de agresiones sexuales. Y sí, es un pedido que se ha hecho constantemente. En el Ministerio Público estamos tratando de reforzar incluso muchas cámaras GESEL que hay en provincias que están inoperativas por falta de implementos, inoperativas por falta de factor humano. Entonces, esas situaciones yo creo de que se tienen que ir mejorando. Yo creo que es una falencia que es a nivel nacional. Yo le digo acá lo que está ocurriendo en Cajamarca y lo que ha meritado que incluso podamos coordinar, porque el Poder Judicial tiene una cámara que es en el Girón El Comercio, en la cual nos dicen que ya tienen todo, ya te lo tienen hace más de 2 años, creo, y no está operativo. Ahora nos dicen que falta un psicólogo, que con un psicólogo podría entrar en funcionamiento. Si entrara en funcionamiento esta cámara GESEL, quizás nuestras diligencias ya no la señalarían a 4 o 5 meses, quizás a 2 meses, en el mejor de los casos. Entonces, son situaciones que realmente hacen que retarde nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, la falta de médicos, de especialistas de retén en denuncias por flagrancia, sábado, domingo, feriado. Muchas veces no contamos con el personal. Y si hubiera un caso de violación en estos días, ¿qué hace el fiscal para poder sustentar su caso y solicitar una prisión preventiva si no tenemos esta prueba fundamental? Tenemos que hacer maravillas de ver la forma, cómo conseguimos un psicólogo, cómo habilitamos un digitador para la cámara GESEL, porque no hay personal de retén en feriados, ni sábados, ni domingos. Entonces, es una realidad a la cual nosotros pedimos realmente el apoyo de las autoridades para la contratación de más personal en medicina legal y sobre todo la habilitación de más cámaras GESEL. Acuérdese que ahora, según la ley 30364, las entrevistas en cámaras GESEL ya no solamente son para los casos de delitos contra la libertad sexual, sino también para los casos de agresiones físicas y psicológicas. Todos los casos de agresiones físicas y psicológicas en agravio de menores de edad tienen que pasar por una entrevista en cámara GESEL. Es por ello que la agenda en cámara GESEL se ha recargado y tenemos este tipo de demora en la programación de las diligencias. Bien, lamentable lo que ocurre en Cajamarca, y a pesar de ello el trabajo pues es arduo que hace el Ministerio Público en la zona. Otro aspecto que amerita un análisis, doctora, es la edad, ¿no? En la edad en donde ocurre este tipo de denuncias, y sobre todo las diferencias que se pueden presentar en lo que es un área rural y la área urbana. Respecto a las denuncias, por ejemplo, los casos que se dan en las edades jóvenes, niñas y adolescentes, aparte de los maltratos que hay, pues, que se presentan las denuncias a las madres de familia, ¿no? En cuanto se ha incrementado también este tipo de denuncias contra los maltratos a niñas y adolescentes en Cajamarca. Sí, se están viendo muchos casos de agresiones físicas y psicológicas, pero sobre todo en los casos de padres separados, ¿no? Cuando se dan los regímenes de visitas, cuando un niño vive con un papá y no vive con otro papá, entonces empieza el problema de la denuncia de la agresión por parte de la nueva pareja, de la mamá o del papá, o porque el niño quiere estar más tiempo con uno de los padres, empieza el problema con la madre, o muchas veces por evadir una pensión alimenticia, o muchas veces por querer la tenencia de la criatura, se llegan a este tipo de denuncias. En algunos casos no son verdaderas. Yo he tenido un caso muy triste en la cual tuve que escuchar a un menor, en la cual el papá había dicho que la mamá lo obligaba, lo amenazaba psicológicamente para que no lo visite y todo. Y para mí fue muy triste tener que escuchar a esta criatura decir que él ama a su mamá, que él quiere a su mamá, y que en un momento él ha querido alejarse de ella, y que vivía con el papá por situaciones, que había solicitado, creo que a nivel judicial, pero que él no quería apartarse de la mamá, y llorando. Entonces, esas situaciones hacen que nosotros veamos pues que muchas de las denuncias a veces no son tan ciertas. Por eso es la investigación que hacemos, que hace el Ministerio Público con imparcialidad ante este tipo de situaciones, verificando con las pruebas correctas. Y es más, si a nivel de cámara GESEL y de la declaración del menor de edad se ve una afectación por parte de ambos padres, entonces ya entra a tallar también la Fiscalía de Familia y la Unidad de Protección del Menor, que es la UPE,
para poder adoptar otras medidas, porque ahí el menor estaría siendo violentado no solo porque la denunciada, sino por el denunciado, o el denunciante, por ambos padres. Entonces, a veces son situaciones bien sensibles, en la cual nosotros como magistrados, al margen de la sanción penal que tenemos que investigar, tenemos que ver esta parte tuitiva, esta parte tutelar, ¿no? Y como le contaba, a pesar de las situaciones y falencias que creo que es a nivel nacional en cuanto a la falta de peritos, psicólogos, médicos legistas, el Ministerio Público agota lo máximo para poder realizar su trabajo y llegar con inmediatez y poder resolver los casos con inmediatez de niños, niñas, adolescentes y víctimas de violencia y agresiones físicas, psicológicas y sexuales, ¿no? Dentro de toda la situación, igual, nosotros no paramos y seguimos en el trabajo arduo y permanente, y no solamente en cuanto a la investigación de los delitos, sino también en cuanto a la prevención, a través de las Fiscalías Especializadas de Violencia o las Fiscalías de Prevención del Delito, que realizan un trabajo loable acá en Cajamarca con las 2 Fiscalías de Prevención del Delito para llegar a las diferentes zonas para evitar el incurrir en diversos delitos. En el caso nuestro, por ejemplo, la violencia física, psicológica y sexual realmente que está yendo en incremento, pero creo que también la difusión de los derechos que tienen los niños, niñas, adolescentes y las mujeres y los integrantes del grupo familiar está haciendo también que las personas denuncien, ¿no? Porque si bien es cierto, había una cifra negra como manifestó, esa brecha como que se está cortando porque se está haciendo un trabajo constante a nivel articulado, a nivel de aliados estratégicos para poder hacer llegar este mensaje de los derechos que tienen, que existe una ley 30134, que existe un código penal, una norma que protege a las víctimas y que no se pueden seguir normalizando las agresiones físicas, las agresiones psicológicas o las agresiones sexuales. O, por ejemplo, no se puede seguir normalizando que una menor de edad, una menor de 13 años pueda mantener relaciones sexuales con un adulto, ¿no? Que por una cuestión de costumbre, de tradición del pueblo, que así es, eso no se puede permitir, no se puede seguir normalizando como se hacía años atrás. En ese sentido, finalmente, doctora, estamos llegando nosotros a esta hora a gran parte de Cajamarca, a gran parte de la región, sobre todo a las zonas más alejadas, a las zonas rurales. ¿Cuál sería su mensaje, su último mensaje a los oyentes y que nos están sintonizando a esta hora ante un caso de violencia? ¿Qué es lo primero que deberían hacer? Bueno, frente a un caso de violencia, poner de conocimiento que las personas pierdan el temor y pierdan el miedo de poder denunciar el hecho. Si están en una zona alejada, rural, quizás a la autoridad más cercana que tengan. Nosotros tenemos un teléfono celular que funciona las 24 horas del día. Durante las 24 horas un fiscal va a atender este celular. ¿Cuál es el número? Para cualquier tipo de emergencia. A ver, ahí le proporciono el número de la Fiscalía de Violencia, es el 946-78-575. 946-78-575. Este teléfono celular está activo las 24 horas del día. Somos una Fiscalía Corporativa Especializada de Violencia con 4 fiscalías y cada fiscalía con un provincial y 3 fiscales adjuntos. Estamos al servicio de la comunidad cajamarquina para cualquier tipo de denuncia, de consultas, de orientaciones. Estamos en la obligación de orientar al usuario en caso tenga algún tipo de denuncia, alguna duda respecto a algún caso de violencia o que tenga conocimiento quizás que se está produciendo un acto de violencia en agravio de algún integrante del grupo familiar o de alguna mujer en su condición de tal, ¿no? Bien, doctora, muchas gracias por su participación. La doctora Susan Rueda, por este contacto que hemos tenido y ha sido oída aquí en Cajamarca. Muy amable, doctora. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.